Mi nombre es Mayra Santos, autora del libro Mi último atardecer en el Líbano y en inglés My Last Sunset in Lebanon. Esta es una historia basada en hechos de la vida real sobre mi experiencia personal cuando vivía en New York y trabajaba como abogada y me casé con un ingeniero libanés. Yo soy de origen dominicana y se me presentó que él me pidió que nos mudáramos a su país, el Líbano, un país del lejano oriente donde las mujeres tienen muy poco valor. Esta es una historia de amor, el amor en todas sus dimensiones, desde el amor romántico, un amor que puede terminar y que terminó por el abuso, el maltrato, no solamente físico, sino emocional y psicológico, el amor filial de familia y el amor más puro y verdadero que es el amor ágape. El amor ágape se define como el amor como Dios nos ama, que Dios nos ama como Padre, y el único amor sobre la tierra que puede asemejarse o compararse con el amor ágape es el amor de padre o madre. Y como madre llegó el momento en que me enfrenté a la decisión más difícil de mi vida. Les cuento que cuando me convertí en madre, para mí como mujer me sentí completa. Pues sentir amar a alguien más que mi propia vida. Desde que estaba creciendo mi vientre ya la amaba. Justo cuando nació mi hija y antes de salir del hospital en Nueva York, su padre libanés dijo, aquí en este país, Estados Unidos, no vamos a criar a la bebé porque este es un país muy liberal y quiero que mi niña crezca bajo la cultura de él, su religión drusa, en su país del lejano oriente. Para mí eso fue muy grande porque era renunciar a muchas cosas, mi carrera profesional. Yo me gradué de abogada en la República Dominicana después de muchos años de trasnoches, vamos a decir. Tan pronto me gradué de Derecho en mi país, vine a la ciudad de Nueva York, donde mi madre vivía con mi padrastro, que me dieron residencia legal a mí y a mis hermanos, y vine con la meta de realizar una maestría en mi carrera, lo cual bajo mucho sacrificio lo logré. También logré pasar el difícil examen del bar de Nueva York. Ser admitida al bar de Nueva York fue un logro muy grande para mí y un privilegio. También conseguí un trabajo de abogada en New York City Housing Authority. Ganaba muy bien, pude comprar la casa de mis sueños, donde criaría mi familia. Y al convertirme en madre, yo decía, ya estoy completa, estoy completamente feliz. Pero justo cuando yo creía haberlo tenido todo, empezó la odisea que le cuento en el libro, del padre quererse mudar a ese país. Pero para no destruir un matrimonio, quise experimentar y acepté ir de vacaciones a su país. Al llegar a ese país, encontré un país en guerra, tenía 17 años de guerra, habían dos guerras simultáneas, una guerra civil entre el gobierno que era cristiano y era la minoría, y la mayoría del pueblo que era de origen islámico, que no respetaban ese gobierno. Y yo me encuentro ahí y su familia, que era más bien islámica o drusa, me veían como una enemiga de guerra. También había otra guerra con su país vecino, que era Israel, porque cientos de miles de palestinos habían descendido al Líbano como refugiados y había muchos conflictos y muchas guerras, las cuales yo viví, experimenté. Luego me dice, aquí nos quedamos, no regresamos. Fueron unas vacaciones sin regreso. Me sentí atrapada, me sentí traicionada, me sentí violentada en todos mis derechos y mis libertades, pero aún así quise hacer el esfuerzo de adaptarme porque no tenía otra salida.
Pero al cabo de un tiempo me presentaron un divorcio donde bajo sus leyes mi hija se quedaría en ese país y la custodia absoluta la tendría el padre y su familia. Y yo tenía que regresar sola, sin mi hija, sin lo que yo más amaba, el fruto de mi vientre, y también despojada de todos mis bienes materiales, porque todos los bienes que teníamos, la casa en New Jersey se vendió, todo ese dinero llegó para allá y yo tenía que regresar sin nada, solamente sola. Y para mí eso era muy difícil aceptarlo. Entonces mi vida empezó a correr peligro y yo no veía una salida. Yo tenía que huir por mi vida, pero no quería dejar ahí lo que yo más amaba, mi niña, mi bebé, y no sabía cómo hacerlo. El país estaba totalmente militarizado. Había muchos puntos de control controlado por organizaciones terroristas enemigas de los Estados Unidos. En ese tiempo habían cientos de rehenes norteamericanos, europeos secuestrados en ese país solo por ser americanos. Y yo, no había ni siquiera embajada americana donde yo podía buscar refugio, porque cada vez que abrían una embajada le ponían una bomba. Los pasaportes estaban secuestrados, yo no tenía dinero, yo no hablaba el idioma, yo no conocía a nadie. Hasta los cables telefónicos del pueblo no había teléfono porque la guerra lo había destruido todo. Estaba impotente, me sentía como muerta en vida y cada día más mi vida corría peligro. Les cuento que en el balcón de nuestro apartamento, era en una montaña que se llama Alei, Mount Lebanon, y había una vista muy bella desde lo alto del monte, de la montaña, hacia Beirut y el mar Mediterráneo. Y habían unos atardeceres espectaculares donde yo cada atardecer yo iba a ese balcón y yo no solamente admiraba lo hermoso de lo atardecer, pero también era una forma de encontrar refugio, alivio para mi alma y me conectaba como con Dios. Y pensaba, qué lejos estoy de América, qué lejos estoy de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi familia. Y les cuento que en una ocasión vi una señal en el cielo, porque mi madre, quien presentía que mi vida corría peligro, oraba mucho por mí. Y cuando vi esa señal en el cielo, recordé una Biblia que mi madre me había regalado pequeñita, de los Gedeones, de esa que ponen en los hoteles. Y yo recordé, tomé mi Biblia, me trancaba en el baño, me encerraba en el baño, oraba, clamaba, oraba, clamaba. Y les cuento que el milagro sucedió, Dios hizo el milagro. También les cuento que mientras yo me inspiraba en los atardeceres y escribía, porque esto es un diario que yo escribí mientras los acontecimientos que aquí se relatan ocurrían, y yo dejé ese diario allá cuando salí escapada con mi hija, pero de alguna forma llegó a mis manos. Y mi madre, que estaba en Nueva York, también escribió y se inspiró no en el atardecer, sino en el amanecer. Ella le escribe una canción a su nieta, a mi hija, y le dice, contemplo el cielo cada mañana y me imagino lo lejos que estás, pero esperaré esta mañana para verte regresar y tú serás la alborada de mi vejez al despertar. Y así fue. Después de un último atardecer, a la mañana del día siguiente, emprendimos un viaje de varios días, muy riesgoso. Y después de varios días viajar, donde mi único equipaje era mi bebé en mis brazos, cuando el avión por fin aterrizó a territorio norteamericano, recuerdo mirar un letrero que decía Newark Liberty Airport. Mis ojos se fijaron en la palabra liberty y dije, llegué a tierras de libertad. No, yo creo que la libertad
nosotros la atesoramos más después que hemos vivido en cautiverio. Y así como me sucedió a mí, que hubo un último atardecer y un nuevo amanecer en tierra de libertad, a través de leer mi historia, estoy segura que cualquier que sea tu atardecer, tu angustia, tu sufrimiento, aunque parezca imposible, todo es posible si puedes creer, si puedes confiar, si puedes tener fe. A través de este libro, las personas que lo han leído sienten la grandeza del amor de familia, aman más a sus hijos, porque hay veces que tenemos cosas que no la valoramos hasta que no la perdemos. Y es un libro que inspira a amar a la familia, es un libro que inspira a orar, a renovar la fe. Les recomiendo este libro, Mi último atardecer en el Líbano, My Last Sunset in Lebanon. Está disponible en Amazon, en Barnes & Noble. Gracias. Bendiciones. Una mujer, atrapada en una cultura que la oprime, descubre que su vida corre peligro. Desesperada por escapar con su hija, encuentra una vía peligrosa para regresar a tierra de libertad. El último atardecer en el Líbano es la historia de Mayra Santos, un relato lleno de recuerdos vivos, de una experiencia marcada por lo sobrenatural y por el amor más grande que existe. El último atardecer en el Líbano, My Last Sunset in Lebanon.